Condujo el fútbol argentino como un verdadero caudillo. Presidió la AFA durante 35 años, hasta el día de su muerte, y llegó a ser uno de los jefes del fútbol mundial. El fútbol es pasión, economía y deporte. Si fuera primero economía, después deporte y lo último pasión, se manejaría mejor. Julio Humberto Grondona era un personaje de los que ya no quedan, de esos que mueren y siguen fabricando historia. El cultor del todo pasa se hizo solo, sin padrinos. Avellaneda fue su patria, el lugar que no abandonó, ni siquiera cuando se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. Lógicamente, lo lindo gobernar es cuando podés tener una cantidad, como fue hasta el día de hoy, con una mayoría prácticamente plena siempre. Astuto, oportunista, resolutivo, calculador, memorioso, conservador y leal. Con esos atributos forjó un poder y una vida extraordinaria. Acá no es la edad, ni vos que tenés 28, 30 o 15, que yo tengo 78. Acá es la capacidad que podés tener vos, yo. Julio Grondona era un niño cuando comprendió los códigos que, años después, lo llevarían a ser el número 1 del fútbol argentino. Julio empezó a ir al colegio Sarandí. El padre, al tener el negocio que tenía, surtía o favorecía a la escuela. Entonces Julio pasaba las materias más fácil que ninguno. ¿Este Julio? Este Julio. Este Julio. La infancia en Sarandí estuvo marcada por el dolor por la enfermedad y la muerte de su padre, lo que lo obligó a dejar la carrera de ingeniería para hacerse cargo de los comercios familiares. Grondona intentó ser futbolista, jugó en las inferiores de River, pero era un poco vago para entrenar. No tenía pasta para convertirse en profesional. Su vida era el fútbol, pero desde el otro lado de la raya de cal. En 1956 fundó Arsenal, club que presidió desde su fundación hasta 1976, cuando se convirtió en presidente independiente. Por esa época, en 1973, sufrió el secuestro de uno de sus hijos, Humberto, quien pasó 9 días en cautiverio. Grondona decidió no involucrar a la policía y negociar directamente con los secuestradores el pago del rescate. Cuando Julio Humberto Grondona llegó a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, el país se encontraba en plena dictadura militar. Por entonces, el poder del fútbol lo tenía el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, un marino cuya máxima aspiración era llegar a la FIFA y quien había sido uno de los cabecillas de la organización del Mundial 78. A mí me eligieron los clubes, decía Grondona ante sus pares de la AFA. Esa aclaración estaba fundada en una verdad. Para Lacoste, él no era la primera opción para ocupar el sillón de Viamonte 1366. Rafael Aragón Cabrera, presidente de River, e Ignacio Ercoli, de Estudiantes de La Plata, los dos candidatos principales, fueron descartados por diferentes motivos. Así, sin ser la prioridad, pero avalado por el gobierno militar, Grondona llegó al poder impulsado en parte por los títulos que había conseguido Independiente durante su presidencia, especialmente el Nacional 77, aquella épica final que el Rojo le ganó a Talleres con 3 hombres menos. Mi forma de ser siempre fue respetar cada uno en su función, pero el que manda es el presidente. Grondona es, sin dudas, el dirigente deportivo más importante de nuestro país. ¿Cómo hizo para afianzar un poder tan grande en un ambiente tan difícil y competitivo como el fútbol? La astucia, la inteligencia para moverse entre otros poderosos como él y la capacidad para tejer alianzas lo distinguían. En la década del 80, el presidente de la AFA se ganó la confianza y el voto de los clubes de ascenso y las principales ligas del interior, que serían pilares fundamentales de su reinado en la sede de Viamonte. El retorno de la democracia lo encontró firme en su cargo. La asunción del gobierno radical, partido al que estaba afiliado, le dio más aire para la conducción del fútbol. Por pedido del alfonsinismo impulsó la creación de la B Nacional. Así, aflojó las tensiones del fútbol del interior, que desde hacía años venía reclamando mayor protagonismo. Esa jugada fue determinante para su primera reelección en 1983. Ratificado en el cargo, soportó la presión del gobierno, que buscaba desesperadamente la salida de Carlos Bilardo de la selección argentina. Grondona sostuvo al entrenador, se rebeló contra el poder de la Casa Rosada y de ese modo sentó un precedente de otro de los rasgos distintivos de su gestión. La relación con el poder iba a estar marcada por el pragmatismo. Sabría acomodar su postura según la ocasión.
Los que lo conocieron, los dirigentes que lo trataron, describen una postal casi mitológica de Don Julio, el hombre más poderoso del fútbol argentino, el vicepresidente de la FIFA, el que tenía línea directa con cualquier presidente o personalidad del mundo, el que se movía con chofer y paraba en hoteles 5 estrellas, tenía 2 búnkeres muy particulares desde donde se digitaban los destinos del fútbol argentino: la ferretería familiar de Sarandí y una estación de servicio en Crucecita, ambas ubicadas en el partido de Avellaneda. En estas embajadas paralelas del fútbol argentino, Grondona oficiaba como un emperador sin lujo. Por Sarandí y Crucecita desfilaban dirigentes, jugadores, técnicos, periodistas y empresarios. Para muchos, esta costumbre era la muestra de un sistema viciado. Don Julio se defendía de las críticas diciendo que, como él vivía las 24 horas para el fútbol, el horario bancario de la AFA no le alcanzaba. En abril de 1988 se convirtió en vicepresidente de la FIFA. Diego, lo dije siempre, prácticamente me hizo vicepresidente de FIFA. No lo dije ahora, no lo dije hace un año, no lo dije hace 2, lo dije en sucesivas disputas deportivas que fue parte fundamental del fútbol argentino. En 1994, su nombre quedó salpicado en el caso de doping que sacó a Maradona del Mundial de los Estados Unidos. Más allá de las versiones que deparó esa historia, a Grondona lo acusaron de no habérsela jugado por el tipo al que, según sus propias palabras, le debía su proyección internacional. ¿Se puede saber quién es el jugador? El jugador es Diego Maradona. Pero en todo caso, ¿cuál es en este momento la posición de la delegación argentina? Esperar el resultado de la segunda prueba. Las sospechas de que había privilegiado otros intereses por sobre los de la selección argentina aumentaron 4 años después, en 1998, cuando Joseph Blatter llegó a la presidencia de la FIFA y le otorgó a Don Julio el control de la Comisión de Finanzas. La alianza con Blatter fue clave para mantener ese poder de alto rango. El suizo sabía retribuir lealtades. Grondona le aseguraba el apoyo total y sobre todo los votos en cada elección del fútbol sudamericano. Soy el vicepresidente del mundo, se jactaba. Usted hoy, a los alcahuetes, a lo que dicen sí Julio, los ve a 1,5 kilómetros. Los huele. Los puedo asegurar que los tengo a todos calados. Todos calados, claro. Cuando le preguntaban de a qué se arrepentía, no dudaba. Lo primero, no haber controlado con mayor rigor los préstamos que la AFA les hacía a los clubes. AFA rica, clubes pobres. Ese era el eslogan preferido de sus detractores. Quienes lo visitaban coincidían en que nunca se salía de una reunión con Don Julio sin una respuesta o una posible solución a un problema. Si AFA no los ayuda a ustedes, no pueden jugar ni en el potrero. Este modelo de gestión, basado en el salvataje económico, fue gestando una relación de dependencia, los famosos códigos del grondonismo, respaldo y protección de la AFA a cambio de una lealtad indestructible que se evidenciaba en cada elección para presidente. Siempre se negó a castigar a los clubes deudores con quitas de puntos, tal como estipula el estatuto de AFA. Cuando le preguntaban, decía que era injusto hacerles pagar a los hinchas las irregularidades de los dirigentes. Don Julio fue reelegido en 8 oportunidades, pero solo una vez tuvo oposición. Ocurrió en 1991, cuando el ex árbitro Teodoro Nitti se presentó a elecciones. El jefe de la AFA ganó 41. Siempre se rumoreó que el único voto que obtuvo Nitti se lo dio el propio Grondona. Además, en las elecciones del 2011 se dio un hecho inédito. Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, se autoproclamó presidente de la institución, alegando que había sido elegido por 66 clubes del interior. Vila fue hasta el edificio de la calle Viamonte, pero Don Julio no lo dejó pasar. Ustedes acá están viendo, hay una orden de allanamiento dictada... ¿Por quién está firmada, doctor Vila, por favor? Está firmada por un juez. Está firmada por un juez, nos dice Vila, entonces, una orden de allanamiento que tiene aquí en su poder. La segunda gran cuenta pendiente de Grondona fue la violencia en el fútbol. El listado de muertos en los estadios se incrementó año a año mientras él estuvo en el poder. En 2013, poco tiempo antes de su muerte, se anunció la prohibición de hinchas visitantes en las canchas, que rige hasta el día de hoy. Si esto no se pone un fin a los barras bravas, si esto no se... pero si esto no ponemos un fin a las barras bravas, van a seguir actuando. Pónganlo ustedes. ¿Y cómo lo voy a poner yo si no soy autoridad? Si yo fuera autoridad, lo pondría a poner. Y vení que te invito. Para esta época, Grondona empezaba a transitar su ocaso.
En 2012, la muerte de su esposa lo hundió en una tristeza de la que no pudo salir. Después del entierro de Nélida, don Julio dejó de usar para siempre su famoso anillo con la inscripción "Todo pasa". La vida le había demostrado que esa frase, síntesis perfecta de la ética grondoniana, no corría con las cosas verdaderamente importantes. Su última aparición pública fue el 13 de julio del 2014. Se lo vio en el palco del Maracaná, en la final que la Argentina de su admirado Alejandro Sabella perdió por la mínima contra Alemania. Ya había dicho que no se presentaría a las elecciones del 2015. Información de último momento, murió Julio Grondona. Estamos hablando del titular de la AFA, estaba internado en el Sanatorio Mitre, tenía 82 años, es una información que se acaba de conocer. A su velatorio, que se realizó en el predio de Seiza, que por entonces llevaba su nombre, asistieron figuras de todo tipo: dirigentes, empleados de AFA de todas las jerarquías, políticos, entrenadores, futbolistas y exfutbolistas, y varios jugadores de la selección argentina, entre estos Lionel Messi. Como ocurre con los grandes, la muerte no puso fin a su historia. En 2015 estalló el escándalo conocido como FIFA Gate, una investigación impulsada por Estados Unidos que dejó al descubierto un entramado de soborno, fraude y lavado de dinero que involucraba a la cúpula directiva de la FIFA. En la investigación de la Fiscalía, Grondona es referido bajo la figura de co-conspirador 1. Se lo acusa de haber recibido sobornos por $15 millones para la adjudicación de derechos televisivos y de ser un partícipe clave en el entramado de corrupción de la FIFA. Su muerte también provocó un caos en la AFA. La sucesión del dirigente más importante de la historia tardó años en resolverse. Hubo un presidente interino, la escandalosa votación que terminó 38-38, se implementó el torneo de 30 equipos que el propio Grondona había impulsado, y también hubo una comisión normalizadora que derivó en la llegada al poder de Claudio el Chiqui Tapia. Grondona es parte fundamental de la historia del fútbol argentino. Durante su gestión, la selección ganó 3 títulos, las juveniles se afianzaron como las mejores del mundo, se construyó el predio de Seiza, se lanzó el polémico programa Fútbol para Todos y Messi eligió jugar para la Argentina cuando España hacía todo para quedárselo. En simultáneo, el fútbol local fue perdiendo prestigio. Su AFA no consiguió atemperar las consecuencias de las sucesivas crisis económicas que empobrecieron las canchas argentinas. La figura de Julio Humberto Grondona está asociada al poder discrecional de los capos, personajes que portan un estilo que nace y muere con él, referentes de sí mismos que no dejan legado.